Pues empezamos ya, si os parece. Muy buenas tardes a todos. Gracias por venir. Agradecer también a Virginia, como siempre, que amablemente nos organiza cada conferencia con tanto amor y con tanto cariño. A nuestro cámara Carlos, que incansablemente está siempre a la orden, como él dice. Y todas esas personas también que nos siguen a través del canal YouTube. Y, cómo no, hoy a Sandra, que sabéis que compartimos conferencia. Compartimos conferencia en relación a la respiración consciente y hoy sentíamos los dos que era una buena temática empezar a hablar de alimentación consciente. Daros cuenta que cuando hablamos de alimentación, y el título lo expresa muy bien, o al menos ese es el objetivo de hoy, cuando hablamos de alimentación y de alimentación consciente, la alimentación tiene que servir como una herramienta para nuestro crecimiento personal. Si no, únicamente hablaríamos de alimentación, o podríamos hablar de diferentes tipos de alimentación. El propósito de este compartir de hoy, como siempre os digo, que al final todo esto es un recuerdo, yo estoy plenamente convencido de que todo esto al final ya lo sabéis, únicamente estamos recordando, cada uno en la medida que va creciendo, evolucionando internamente. Pero veréis que a lo largo de este compartir de esta tarde, pues muchas cosas pues, resonarán en vosotros, resonarán en vuestro interior. Es esa sabiduría que, como decía Platón, está en esa parte más íntima de lo que realmente somos y de nuestra verdadera naturaleza divina, ¿no? Y por eso todo esto está ahí, para que podamos, sobre todo, vivir la experiencia, para que podáis llevarlo a la práctica. Si no, todo esto no sirve absolutamente de nada. Yo siempre os lo digo, tenemos que llevar la espiritualidad, tenemos que llevar el terreno del crecimiento personal a la experiencia. Si no lo llevamos a la experiencia y nos quedamos en el mundo de la filosofía, de las ideas, de los conceptos, esto no tiene sentido. Y por tanto os invito, como bien decía ese gran místico sufí, Rumi, que decía el que no prueba no sabe. Pues tenemos que invitarnos a dar ese paso, a experimentar, a probar con nosotros mismos a través de la alimentación, que pueda haber un trabajo interno importante. Y esa es la invitación que tanto Sandra como yo pretendemos a día de hoy. Y sí que deciros, no os vamos a ofrecer, o al menos por mi parte y también seguro por Sandra, ningún tipo de receta, ninguna varita mágica, ¿no? Que a veces las personas se acercan y te preguntan, oye, dame la solución a esto. Soluciones ante la vida no hay, es cada uno se pone ante su propia experiencia y en el momento en el que está, porque cada uno de nosotros estamos en un momento vital de la vida diferente y por tanto tenemos que tomar conciencia. Únicamente esto es una invitación, eso sí que lo tengo claro. Os invito a que podáis reflexionar, a que podáis abrir esa mente racional, esa mente concreta, a que la podáis expandir y que podáis utilizar esa mente abstracta para darle el sentido profundo a lo que tiene la alimentación consciente. Por eso hoy, si venís con las pretensiones o venís a lo mejor con la idea de salir de aquí con una dieta, ya os digo que eso no lo vais a tener a día de hoy, ¿sí? No va a haber ninguna fórmula, ni va a haber pero sí que van a haber espacios donde podáis daros cuenta que a través de una alimentación consciente podemos trabajar mucho a nivel de personalidad, que siempre os digo, a través de nuestro cuerpo físico, a través de nuestro cuerpo energético, nuestro cuerpo emocional y sobre todo nuestro cuerpo mental y lógicamente también nuestro desarrollo espiritual. Y con una alimentación consciente esto se puede hacer. Yo siempre os digo, al final, no me cansaré de repetirlo, insisto en cada conferencia, en cada acto, en cada sitio donde puedo compartir, yo absolutamente me rijo por las personas que nos han dejado esa sabiduría que está en vosotros y en mí también, y que son ellos que con su ejemplo, los grandes seres de todas las tradiciones espirituales, esos grandes filósofos, que todo esto ya lo sabían, y por tanto pongamos de manifiesto pues esa sabiduría perenne, como a mí me gusta llamarla, esa sabiduría de verdad que ha acompañado siempre y nos ha acompañado. Y por tanto vamos a ponerlo en práctica, vamos a vivir la experiencia y ahí os doy la antorcha para que podáis coger el relevo, que lo podemos aplicar. ¿Os parece? Pues venga, vamos a ver si el viaje os acaba gustando. Mirad, cuando hablamos de alimentación consciente, la segunda parte de la frase para mí es la más importante, si no hablaríamos únicamente de alimentación, hablamos de alimentación consciente.
Por tanto, cuando hablamos de consciencia, está claro que tiene que haber ahí un desarrollo espiritual, tiene que haber un desarrollo evolutivo, llamarle como queráis, ponerle el nombre, la etiqueta que queráis, pero tiene que haber un desarrollo en nuestro proceso de expansión de la consciencia. Y por tanto, tenemos que entender que cualquier alimento, que eso es lo que os voy a presentar, la vamos a dividir en dos partes la conferencia. El primer marco va a ser para que veáis cuáles son las formas o qué entendemos por la alimentación consciente, esa es la primera parte que os vamos a presentar, y luego Sandra pues ya entrará más en detalle a través de los alimentos para que veáis de qué manera podemos jugar con los alimentos. Pero esta primera parte creo que es muy importante para que entiendas cuáles son los fundamentos de una alimentación consciente. Sin estos fundamentos, al final nos reducimos únicamente al alimento y entramos en el juego de este alimento sí, este alimento no, que es el mismo juego dual que entendemos ante la vida, lo que está bien, lo que no está bien. Y la invitación es consciente porque nos tiene que permitir unificar y equilibrar nuestro cuerpo, en este caso siempre os hablo de la personalidad, siempre os digo nuestra personalidad la configuran diferentes cuerpos como tales. El que ya veis y el más evidente es nuestro cuerpo físico, que lo podemos palpar, es el más denso, lo podemos observar, lo podemos tocar. Pero aparte de nuestro cuerpo físico tenemos un envoltorio energético, es una parte etérica, muchos hablan de ese cuerpo energético, forma parte también de nuestra personalidad. Pero en esa personalidad también hay otros cuerpos que los podemos ver, incluso los podemos observar. Tenemos un cuerpo emocional o astral. Esas emociones las podéis ver, ¿no? Cada uno se levanta a veces por la mañana y ya puede observar los movimientos de sus emociones, emociones, por ejemplo, de ira, de rabia, de miedo, de alegría, de tristeza, las emociones básicas que bien conocéis. Eso es un cuerpo, y es un cuerpo emocional o astral, que los grandes seres siempre lo han puesto de manifiesto en todas las tradiciones espirituales. Pero no se acaba ahí, la personalidad todavía tiene otro cuerpo más, que también lo podéis observar, lo podemos ver, que es el cuerpo mental, que es ahí donde están esos pensamientos, a veces incesantes, pensamientos con un tono, acostumbran a ser repetitivos, mecánicos, automatismos. Ahí están también las creencias, ahí están también esos sistemas de creencias que tanto nos anclan, tanto nos sujetan y tanto nos impiden a ver la vida como es, verla de forma nítida. Esa es la vida como se tiene que ver, como nos han dicho esos grandes seres, ver la vida como es, pero desde la mente es difícil poder llevar a cabo ese filtro, nos impide verla con nitidez, pero ese cuerpo mental está también ahí presente. ¿Por qué os digo esto? Porque al final la alimentación consciente tiene dos objetivos fundamentales. El primero, sin el primero no podemos llevar al segundo, no podríamos llegar al segundo. ¿Cuál es el primer objetivo? Equilibrar precisamente esa personalidad, es decir, que a través de tu alimento, a través de los alimentos que veremos qué tipos de alimentos son los que favorecen más o menos, podamos equilibrar y armonizar esa personalidad, es decir, podamos equilibrar nuestro cuerpo físico, que por consiguiente nos dará salud, podamos equilibrar también nuestra parte energética, esa vitalidad que a veces nos falta, podamos equilibrar también y armonizar nuestro cuerpo emocional, es decir, tener mayor control sobre nuestro sistema emocional, que no seamos tan fluctuantes, arriba, ahora estoy aquí, ahora estoy abajo, estoy en esos movimientos que a veces no comprendo y me va llevando la emoción hacia un sitio y luego viene un acontecimiento externo y me vuelve a llevar hacia otro sitio. Y luego finalmente nuestro cuerpo mental, es decir, de qué manera a través de los alimentos podamos también poner orden a la loca de la casa, como decía Santa Teresa de Jesús, a la loca de la casa, esa radio encendida que parlotea y parlotea y parlotea. Siempre os digo, esa radio encendida, para algunos seres, no es una radio encendida, es una mente lúcida, es una mente equilibrada, es una mente sosegada y es una mente que se puede llevar a controlar. Eso sí, siempre os digo, necesita un cultivo, necesita un trabajo, necesita, como veremos también con la alimentación, una disciplina. En el mundo oriental, los yogis hablan de sadhana. Sadhana es una disciplina, se sabe que ahí necesitas una disciplina para el cuerpo, disciplinar la mente. Pues esto también tiene que estar presente. No hay una varita mágica, como os decía al principio, que nos toquen y ya mañana cambiaremos de golpe, sino tiene que ser todo seguramente gradual. Por mi experiencia, que a veces creo que puede ser importante,
Yo lo viví en primera persona. Hubo un momento en mi vida que te planteas muchas cosas. Puede ser a veces a través de cosas externas, una pérdida de salud, un ser querido que puede fallecer, diferentes acontecimientos externos que pueden llegar a nuestra vida. Es así. Y ahí empieza un cambio en tu interior. Esa semilla estaba ahí, siempre ha estado ahí. Pero a partir de ese acontecimiento externo, que lo vives, te das cuenta que hay algo más, que tiene que haber algo más, que tu vida tiene que tener una existencia, tiene que tener un sentido profundo. En ese momento, yo así lo viví en ese momento, se crean muchos espacios abiertos. No sabes dónde, sabes y lo sientes, que necesitas ese cambio interno, pero no sabes por dónde empezar. Tengo las emociones a flor de piel, la mente incesante sigue parloteando, el cuerpo físico me encuentro pesado, me encuentro denso, falta de vitalidad. ¿Cuál es el camino? ¿No? Nos preguntamos, ¿hacia dónde voy? Quiero abarcarlo todo, pero a la vez todo, mucho, un poco de... Y esa pregunta creo que es acertada con la alimentación. Creo que aquí es el primer, no porque sea nuestro primer vehículo de consciencia, bien es cierto, el más denso, y no tiene que ser el menos importante, el cuerpo físico, pero es la alimentación el primer gran punto de partida. Yo siempre lo comparto cuando a veces las personas se acercan, ¿por dónde empiezo? Y ves que está en un proceso de la vida atascado. Acércate primero a la alimentación. La alimentación te va a permitir sutilizarte. Esa palabra va a girar hoy alrededor de la conferencia mucho rato. Es una de las palabras claves que debemos aprender. La alimentación nos tiene que volver sutiles. Y entonces, a través de la alimentación, a través de armonizar, a través de tu alimentación, tu cuerpo físico se equilibra y como todos los cuerpos están relacionados entre sí, tu cuerpo emocional también se equilibra. También se equilibra tu parte mental, empiezas a darte cuenta que esos movimientos, esos flujos tan incesantes de pensamientos cada vez se empiezan a controlar. Te das cuenta que cuando te acercas a la meditación, porque cuando uno está en un estado depresivo, falta de energía, entrar a la meditación no tiene sentido. Hay que preparar el organismo para entrar en un proceso de silencio. Cuando estás denso, cuando te falta energía, la propia meditación te acaba consumiendo. Tienes que tener una mente lúcida mínimamente para poder entender cómo funciona el flujo, sentir el flujo de tu respiración, practicar la atención, que veremos que forma parte también de la alimentación consciente. Pero no podemos hacerlo con un cuerpo físico denso. ¿Lo entendéis? Entonces el objetivo tiene que ser ese. El primer objetivo es sutilizarte el cuerpo físico, porque indirectamente todos los cuerpos que están unidos entre sí, como os acabo de decir, esa personalidad, se va a sutilizar también de forma indirecta y será más fácil poder respirar una emoción de miedo en un momento. Ya os avanzo, ahora ha salido el miedo, que en la próxima conferencia hablaremos del miedo. Es una emoción primaria que todos absolutamente los seres sintientes tenemos y de qué manera podemos relacionarnos con el miedo, de qué manera podemos respirar el miedo. Pues la alimentación nos tiene que facilitar, tiene que ser el canal para que nos facilite que podamos ser seres sutiles. Y eso lo podemos conseguir. Y ese primer objetivo nos lleva al segundo objetivo, que es el objetivo que todos ansiamos, que es el objetivo verdadero. Es plasmar lo que somos, lo que tú eres, lo que yo soy, tu verdadera identidad, no nos engañemos, en nuestro día a día. Esos rasgos que son de nuestra esencia, no nos engañemos. A veces lo tenemos que expresar, yo lo intento siempre decir muy claro. Cuanto más aferrados estamos al personaje, a nuestra personalidad, más sufrimos. Cuanto menos identificados estamos o intentamos entrar en ese proceso de desidentificación, como decía bien Krishnamurti, tengo pensamientos, pero no soy esos pensamientos. Tengo emociones, pero no soy esas emociones. Saber dónde está tu personaje y lo que eres de verdad. Cuando tú tienes capacidad para equilibrar esos cuerpos, tus rasgos de verdad, esos se pueden plasmar más fácil en tu día a día. Pues ese ágape, que me gusta tanto de los griegos, ese amor incondicional, pues esa felicidad interna, ese Satchitananda, supongo que lo habréis escuchado, ¿no? Satchitananda significa pues consciencia, voluntad. Esa felicidad interna es un estado, seguro que lo habéis en algún momento sentido, que nada tiene que ver con un objeto externo, con una compañía, con un amigo, con una pareja. Es una felicidad interna de uno mismo, con uno mismo. Esos son rasgos. Ese discernimiento, viveka, eso no aparece, esa inspiración, esos son rasgos de nuestra divinidad y esos son los que podemos plasmar en nuestro día a día.
pero eso está ahí, en potencia, para que pueda descender y llover a tu personalidad, tenemos que abrir ese espacio. Por eso os decía, bien, primero equilibremos nuestros cuerpos físicos, nuestra parte emocional, nuestra parte mental, para que luego pueda descender lo que somos de verdad en esas actividades de nuestro día a día. Esa fraternidad, ese amor incondicional, esa compasión, esos son nuestros rasgos de verdad y eso se puede hacer, pero teniendo presente. Por tanto, veremos que esos dobles objetivos a través de la alimentación tienen que estar siempre presentes y hay alimentos que favorecen precisamente esa sutilidad de nuestra personalidad, de nuestro cuerpo físico, etc. ¿Sí? ¿Va quedando un poco más claro? Bien, daros cuenta que al final nos movemos en el terreno de que no os quedéis tanto atrapados en el concepto del alimento, sino pensar lo que me está dando el alimento, el significado que me atrae el alimento. O sea, si entiendes que el alimento lo vas a ver como, eso será el objetivo, como algo energético, porque al final todo, absolutamente todo, el universo, nosotros, somos energía. Somos energía. Sabéis que en el hermetismo, por ejemplo, todas las leyes del universo, habría una ley que le llamaban la ley de vibración, donde decían los antiguos, todo absolutamente en el universo es vibración, todo vibra. En esas escuelas de misterios se hablaba, lo han sabido siempre, todo es energía. La ciencia, también en la antigua Grecia se hablaba de esa ley de los átomos, que se decía, nada existe, únicamente existe vacío. Sabemos a día de hoy, a través de la ciencia, ese gran ser que fue Einstein, no solo fue un gran científico, un ser con un desarrollo espiritual muy elevado, y habló y lo expresó. La materia que es energía, es información agrupada, codificada. La teoría cuántica, por ejemplo, Max Planck en el año 1918, en su discurso en el premio Nobel, ¿sabéis lo que expresó? En el 1919 un señor, cuando le entregan el premio Nobel, expresó: la materia no existe. La materia existe gracias a una fuerza y detrás de esa fuerza existe la consciencia. Hablaba un señor físico como fue Max Planck, premio Nobel. Al final lo que importa es la consciencia. Por tanto, hablamos de que todo en el universo, nosotros mismos, somos energía. Y eso tiene que ver con nuestra alimentación también, claro. Somos energía, somos vacío. ¿Sabéis? Los orientales siempre hablan de la impermanencia de las cosas, del vacío de las cosas. Y te dicen, medita sobre el vacío de lo que tú eres. Si tú eres vacío, sunyata, como dicen ellos, los orientales, sunyata, es vacío, vacío que vibra. Bien es cierto, que por cierto, le dieron otro premio Nobel por la famosa partícula divina, el bosón de Higgs. Después de muchos años, al final la ciencia reconoció el gran descubrimiento de que ese vacío que habla la ciencia no es que sea un vacío que esté muerto, sino es que es un vacío que tiene vida, es un vacío que vibra, lo que los antiguos hablaban de lo no manifestado, donde está ahí, esa vibración, ese Om, seguro que os suena, de los tibetanos, el Om de los Vedas, es esa reverberación del propio vacío. Bueno, pues todo eso tiene su sentido, porque si entendemos de que nosotros somos vacío, sí, vacío. La ciencia, sabéis que a día de hoy nos dice que el 96% del universo está formado por materia oscura, por energía oscura, pero es vacío. Nosotros, en un 99,99999999.0%, ¿sabéis qué somos? Vacío. Somos átomos, y eso, los átomos lo forman esa parte de tan gran cantidad de vacío. Y ese 0,000001%, que es materia, también es energía y es vacío. Por tanto, somos eso. Dicen que si cogiéramos a toda la humanidad, absolutamente a todos los seres vivos, y los pusiéramos juntos y quitáramos el espacio vacío, ¿sabéis dónde lo podríamos poner? En un terrón de azúcar. En este trocito está la humanidad. Por tanto, entender esto. Todo es energía, todo vibra a diferentes frecuencias. Todo vibra a diferentes frecuencias. Cuanto mayor frecuencia vibracional de esa energía, más sutil será. Y cuanto menor frecuencia vibracional, mayor densidad tendrán las cosas. Y por tanto, ¿lo podéis contestar vosotros? La primera pregunta es, ¿qué necesitamos? ¿Alimentos densos o alimentos sutiles? Es decir, ¿alimentos con una frecuencia vibracional elevada o alimentos con una frecuencia vibracional baja? Pues lo que necesitamos es, lo hemos dicho, sutilizarnos,
dónde están esos alimentos o hacia dónde tenemos que ir para conseguir esos alimentos que tengan una frecuencia vibracional elevada, alta. Y eso es posible observar en los alimentos. Hay alimentos, como veremos, que tienen una frecuencia vibracional mayor que otros alimentos que tienen una frecuencia vibracional menor. Y por tanto, debemos acudir a esos alimentos que nos proporcionan mayor sutilidad para poder sutilizarnos, para poder, como veremos luego, que también forma parte no solo de esa alimentación consciente, los alimentos sutiles, la alcalinidad. Veréis la importancia que tiene la alcalinidad en nuestra vida. Pero esto es importante, el concepto de la energía. Los alimentos nos aportan, como a concepto alimento, nos aporta una energía, un estado vibracional. No os quedéis con las kilocalorías. Ese paradigma es el que siempre nos ha llevado la nutrición hacia ¿qué me ofrece este alimento? 30 kilocalorías. Pensar en la frecuencia vibracional del alimento. ¿Qué me está aportando vibracionalmente ese alimento? Para mí, para mi personalidad y para que yo pueda plasmar todos esos rasgos divinos. Cambia el concepto. ¿Entendéis ahora por qué hablamos de alimentación consciente? No hablamos de kilocalorías, de 3000, no hablamos de sentidos de estética, vamos a cambiar la alimentación para cambiar la estética, no, para volvernos sutiles, para volvernos equilibrados en todos los planos y todas las facetas de nuestra vida. Y por tanto, vamos a ver qué nos ofrecen los alimentos. Es lo que os decía, cada persona emite una frecuencia vibracional. Nuestra dimensión superior, nuestra dimensión espiritual, tiene una dimensión muy sutil, una frecuencia vibracional muy elevada, a diferencia de nuestros cuerpos inferiores, de nuestra personalidad. Hay cuerpos físicos pues muy densos, hay personas que emocionalmente pues tienen un cuerpo emocional muy denso, estarán pasando una situación a lo mejor en su vida desagradable, y ese cuerpo, la media de ese conjunto, de esa persona, entre su parte espiritual y su parte de personalidad, emite una frecuencia. Podrá ser X, la que sea. Imaginaros, siempre pongo el ejemplo, que creo que es un ejemplo sencillo. Somos como pequeños transistores, que una persona puede estar en una frecuencia determinada, 102.3, y otra persona a lo mejor está en la frecuencia de 91.3. No es que sea ni mejor ni peor, pero una persona está sutilmente hablando con una frecuencia vibracional más elevada, y por tanto tendrá capacidad para poder plasmar esos rasgos identificativos de lo que somos y un equilibrio mayor de su personalidad que una persona con una frecuencia vibracional más densa. Por tanto, es importante. Veremos que también la ciencia nos habla, se han hecho estudios también en relación a la frecuencia vibracional de las personas, cómo un pensamiento nos puede bajar. Un pensamiento negativo, un pensamiento es energía, estamos hablando que todo es energía. Ese pensamiento, cuando emitimos un pensamiento, que en su gran mayoría, por desgracia, son inconscientes, emitimos una frecuencia vibracional. Un pensamiento negativo son 10 megahercios en frecuencia vibracional, mientras que un pensamiento positivo entre 10 y 15. Todo es energía, por eso cuando decimos, y lo decía muy bien los textos búdicos, decía, ojo a la atención. Buda decía, atención consciente, siempre. Sabía lo que decía y hablaba, y no era físico cuántico Buda, pero todas sus enseñanzas son perfectamente aplicables a la ciencia. La atención, lo que emites, lo llevas al universo, envías información, porque al final la energía también es esa información organizada, y por tanto, muy atentos. Fijaros, me gusta mucho este ejemplo. Este ejemplo es de Taimi, fue un teósofo importante que hablaba del violín y del músico. Al final el cuerpo físico, nuestro cuerpo físico, que no tiene que ser porque sea dentro de esa personalidad que os digo, en densidad es el más denso, pero no es el menos importante, al revés, debemos cuidarlo, debemos mimarlo, debemos respetarlo, pero tiene que estar a nuestro servicio. Y él hablaba y decía, al final, la relación que se establece entre el músico y el violín, el violinista no tiene el violín abandonado, no lo tiene en exceso descuidado, lo tiene que tener siempre en perfectas condiciones. De la misma manera, tampoco está el violinista todo el día con el violín sacándole brillo. Siempre el término medio, el camino del medio, la dorada medianía en la que hablaba Aristóteles, siempre en el medio. Pero al final debemos poner siempre nuestro cuerpo físico a nuestro servicio. Por eso os decía, confianza, compromiso, perseverancia. El cuerpo físico necesita estar a nuestro servicio, debe de estar a nuestro servicio. Por eso
Al principio yo os hablaba de sadhana, disciplina. Necesita disciplina el cuerpo físico, claro que necesita, porque el alimento ya te está expresando muchos de los rasgos de tu personalidad en el momento en el que estás. Fíjate lo que te estoy diciendo, lo que tú estás ingiriendo a día de hoy, lo que tú estás tomando, lo que tú entiendes que te estás nutriendo, te está mostrando una parte de ti a nivel de personalidad. Si estás tomando muchos azúcares, si estás tomando muchos lácteos, si estás tomando mucho producto animal, eso te está mostrando una parte de tu personalidad también, porque esos alimentos están resonando contigo en la frecuencia en la que tú estás. Y por tanto va a ser determinante también en tus estados emocionales. Veremos que hay alimentos que son susceptibles de agitar los estados emocionales de las personas. Tienen una frecuencia vibracional determinada donde contribuyen directamente a agitar emocionalmente. Por tanto, lo que os decía, al final el alimento expresa también en el momento en el que estás, en este momento de tu vida, y por tanto debemos escuchar qué te está pidiendo el cuerpo en cada momento. Te pide dulce, una de las drogas, por desgracia, del siglo XXI es el azúcar, ya lo sabéis, es un gran veneno, nos agarra el azúcar, el azúcar, aparte de ser un alimento ácido completamente, que nos roba y nos absorbe el oxígeno que tenemos, nos acidifica en sangre. No nos alcaliniza, que ese es el objetivo que veremos luego, alcalinizarnos, nos coge, nos acidifica y encima nos densifica. Y entonces veremos otros alimentos que todo lo contrario, lo que hacen es darnos utilidad, darnos utilidad. Pues es importante que lo tengáis presente, pongamos el cuerpo a vuestro servicio y eso sí, hay que poner un trabajo, siempre os lo digo, de la misma manera que estudiamos cuando vamos al colegio, hacemos una profesión, y le dedicamos horas de nuestra vida a aprender, todo esto también tiene su trabajo. Queremos todos ser felices, que a veces esa expresión no la tenemos muy clara, pero queremos hacer el mínimo esfuerzo posible. No queremos invertir tiempo en aprender. Y la ignorancia, como bien sabéis, y lo han dicho todos los grandes seres, esas kleshas de que hablaba Patanjali, Buda hablaba, la ignorancia al final te condena al sufrimiento. Si la vida te ha puesto a día de hoy una enseñanza, trata de ponerla en práctica, sal de esa ignorancia. Hay cosas que a lo mejor no conoces, que te pueden ayudar en tu proceso evolutivo. Adelante. Fijaros, dos conceptos que deberíamos cambiar. Siempre cuando hablamos de alimentación, siempre la primera pregunta que se nos asalta, la mente inferior coge, extrapola y nos dice, ¿qué es lo que comemos? ¿Qué comemos? La mente inferior hace así, ¿qué comes? ¿Qué es lo que comes? Yo os invito a cambiar ese concepto, a cambiar al concepto de qué absorbemos. Tú puedes comer muchas cosas, pero tu célula no absorbe prácticamente nada. Y lo que interesa es que a nivel celular tú absorbas todos los nutrientes. Y guarda relación ¿con qué? Con los alimentos que tienen mayor frecuencia vibracional, los absorbemos a nivel celular mayor que no alimentos que tienen una frecuencia vibracional baja. Si yo cojo un brócoli y cojo un alimento procesado, la frecuencia vibracional de uno es mucho mayor que la otra, como hemos visto, y a nivel de absorción celular no tiene nada que ver. Podemos absorber una gran cantidad de ese alimento respecto a ese alimento procesado. No lo absorbemos igual. Por tanto, cambiemos. Comer, se pueden comer muchas cosas. Incluso sabéis que se puede vivir sin comer. Los seres pránicos, hay muchos seres a día de hoy en el mundo que únicamente se alimentan del prana, de la energía vital. Muchos seres han habido a lo largo de la historia que han dejado su testimonio, es posible. Pero si nos alimentamos, pensemos en qué absorbemos, no tanto en qué estamos comiendo. Y lógicamente, si hablamos de una alimentación consciente, no solo hablamos del tipo de alimento, sino cómo te estás relacionando con el alimento. Es decir, cuando yo estoy comiendo, ¿cómo estoy comiendo lo que estoy comiendo? Es decir, y obsérvate, cuando estás delante del plato, ¿qué está pasando allí delante? Eso tiene mucho que ver. Los antiguos, el momento comida era un ritual. Era un ritual. A día de hoy, el ritual se ha perdido por completo. Cuanto más televisión ponemos, cuanto más teléfono ponemos, cuanta más conversación, pero tiene su sentido. Yo a veces lo he pensado, digo, ¿por qué la sociedad va a ese momento? Porque no somos capaces de sostener, por ejemplo, el silencio.
¿Por qué? Y sigue rascando. ¿Por qué no somos capaces de sostener el silencio? Porque tenemos una mente totalmente embotada, llena de pensamientos. ¿Por qué? Porque no hemos cultivado los procesos de atención. Entonces, si esa alimentación consciente tiene que ver también con una atención consciente en el momento que tú estés comiendo, y tú estás en un proceso de no alcalinidad, de poca sutilidad, tú ante ese momento no te estás comportando, no estás sintiendo lo que estás comiendo. Tú estás en el plato, estás haciendo el acto de comer, pero tú estás viajando, estás en otro sitio. Y por tanto, ese es un buen momento, que luego veremos. Cuando estés comiendo, estate comiendo. Como dice ese proverbio zen, dice, si comes, come. Bueno, pues es que es verdad, ¿no? Si comes, si estás comiendo, come. Pero no estás comiendo, estás navegando, estás pensando en lo que vas a hacer mañana, y eso forma parte de lo que os digo, de esa alimentación también. Por tanto, veis que todo está relacionado, todo está relacionado. Por eso os digo, el alimento te puede ayudar a equilibrar todas esas facetas de tu vida, pero te puede ayudar, entiéndelo, que está todo unido. Mirad, son tres elementos. Si salís de aquí hoy, al menos con esos 3 pilares, creo yo, y le he dado muchas vueltas a todo esto, ¿de qué manera podemos ayudar a las personas o me puedo ayudar yo a través del alimento? ¿Cuáles son los 3 rasgos? Creo que son estos 3, seguramente pueden haber más. Alimentación sutil, ¿qué tipo de alimentos son sutiles? Una alimentación viva, que nos dé vitalidad, que sea viva, y una alimentación alcalina. Alcalina significa que no sea ácida, que haya presencia de oxígeno. Vamos a ver si os parece estos 3 rasgos y profundizamos un poco más. Bueno, la alimentación sutil, fijaros, en el año 92, un señor de una universidad americana, Taino, recopiló unos estudios que estaba creo recordar, sí, de Raymond Rife, que era un doctor, que empezó a indagar, porque todo lo que había hasta el día de hoy era, en ese momento, quiero decir, eran estudios en relación a las kilocalorías, es decir, al consumo calórico de los alimentos, a la clasificación tradicional de los alimentos. Y este señor empezó a hacer estudios de ¿y cuál es la frecuencia vibracional de un ser humano sano? ¿Y cuál es la frecuencia vibracional de un ser humano que pueda, por ejemplo, tener un resfriado? ¿O que pueda tener un proceso canceroso? ¿O que incluso se pueda estar acercando a la muerte? Y empezaron a hacer estudios con personas. Determinaron, más arriba, más a menos, pero determinaron en el estudio que una persona sana estaba manejada de promedio entre 62 y 72 megahercios, una persona sana. Bien, pero no se quedaron ahí, siguieron y dijeron, cuando una persona, por ejemplo, baja el sistema inmune y se resfría, un simple constipado, esa frecuencia vibracional puede bajar a 58 megahercios aproximadamente. Bien, ya hemos visto que desciende, esa frecuencia vibracional de nuestro organismo desciende. Bien, pero no se quedó ahí. Es decir, y una persona, por ejemplo, cancerosa, en un proceso de cáncer, ¿dónde está esa frecuencia vibracional? Y se dieron cuenta que bajaba a 42, ya veíamos que el descenso empezaba a ser importante. Y finalmente la muerte, pues cuando se acerca ya el umbral de lo que podemos entender la muerte física, estaría por debajo de los 25 megahercios. Bueno, podemos ver ya el recorrido que puede tener a nivel vibratorio una persona, pero no se quedaron ahí y empezaron a ver. Vamos a ver los alimentos, si sabemos ya la frecuencia vibracional que tienen los seres humanos, vamos a ver lo que nos aporta cada alimento, o mejor dicho, los grupos de alimentos, qué frecuencia tienen. También hicieron, en lo que os he dicho, estudios, por ejemplo, con los pensamientos. ¿Cuánto nos ofrece un pensamiento positivo a nivel vibratorio? Yo os he dicho entre 10 y 15. Y un pensamiento negativo nos resta 10 megahercios. También decían, un simple café, a los 3 segundos de haber ingerido nos desciende en 14 megahercios la frecuencia vibracional. Bien, algunos ejemplos. La pregunta es, si tú o la reflexión mía siempre es, ¿puedes tomarte un café? Pues te lo puedes tomar, la vida no está llena de extremos. Sabéis que Buda se iluminó en el punto medio, él llevó su vida a punto de morir, al extremo, y se dio cuenta, y ahí desarrolló un legado que fue ese camino del medio, siempre unión de los opuestos, integrar las cosas, en el punto medio, no te vayas a un extremo. Si te tomas ese café con paz, con serenidad, con sosiego,
ese café no te va a hacer daño. A ver, un café, a lo mejor no cada día, pero ese café, si te lo tomas en paz contigo mismo, no te va a hacer daño. Pero ¿cuántos seres a día de hoy somos capaces a lo mejor de tomarnos ese café en paz con nosotros mismos? Bueno, lo dejo ahí. Pero que sepáis que eso, también en los alimentos está la frecuencia vibracional. Fijaros, en las frutas se nos habla en todos los grupos de frutas. Hay frutas más alcalinas, como veremos, y hay frutas más ácidas, pero en general las frutas nos ofrecen entre 20 y 27 megahercios. Las hortalizas, sobre todo crudas, no procesadas, no calentadas, porque sabéis que se pierde la frecuencia vibracional de los alimentos, luego lo veremos en la medicina ayurvédica. Cuando ya recalentamos los alimentos perdemos automáticamente frecuencia vibracional. Acercarnos a los crudos siempre nos invita a coger directamente el alimento de per se, con todas sus propiedades. Uno de los grandes datos, lo compartía el otro día, creo, así en líneas generales, cuando hablé de la compasión en la conferencia del mundo animal, espiritualidad y mundo animal. Los alimentos, las conservas, los alimentos de procedencia animal, ¿sabéis lo que os ofrecen vibracionalmente hablando? Cero. Cero. Esta es la realidad, os ofrecen cero. Entonces hay que saberlo muy bien. Bueno, estamos ingiriendo, ya veremos luego, un tipo de alimento. ¿Qué prestaciones me estás dando vibracionalmente? ¿Qué estoy nutriéndome yo a nivel celular con lo que tú me estás ofreciendo? ¿Cuál es el residual que tú me dejas después de haber ingerido? ¿Cuál es el aporte que me das? Claro, eso hay que verlo. No te quedes en 30 kilocalorías. Eso es superficial. Somos energía. Somos seres que vibramos a una frecuencia. Por tanto, vamos en resonancia. Y fijaros, el limón, muchos ya lo sabéis, las algas, superior a 50 megahercios. Tienen que estar presentes en nuestra alimentación, aparte de ser alimentos con muchísimo oxígeno. Son alimentos muy alcalinos. Es importante que lo conozcamos. Son grupos muy genéricos, bien es cierto, pero así a grosso modo ya lo podéis ver, y que veréis que guarda la misma relación con la alcalinidad de los alimentos, la sutilidad de los alimentos que os decía, y esa alimentación viva de lo que yo os voy a compartir, y creo que es el camino en la que muchos grandes seres lo han dicho, y Hipócrates, por ejemplo. Sabéis que yo, personalmente, a Hipócrates me hubiera encantado conocerlo en vida, no porque fuera el padre de la medicina, ni mucho menos, ssino tiene grandes tratados, fue un gran ser humano, y él hablaba precisamente de todo esto, de la dieta vegetariana, por ejemplo, que es la alimentación que en esos alimentos vivos, y por supuesto defendía la dieta vegetariana, como compasión animal, como compasión hacia los seres sintientes que sufren, en primer lugar, y luego hacia esa alimentación que es consciente. Y si quieres un desarrollo espiritual serio, pues todos los grandes seres, ponerle el nombre que queráis, esos grandes seres que os vengan a la memoria, han seguido estos ejemplos. Fijaros, la medicina ayurvédica. En el Bhagavad Gita es un texto importante para leer, y os animo a que os podáis acercar a estas cosas, que sigáis en el cultivo del mundo interno, que hay que dar ese pasito hacia adelante, que está muy bien venir a conferencias, leer libros, pero a veces hay que seguir entrando, hay que seguir profundizando. En el Bhagavad Gita se nos habla de que todo en el universo, absolutamente todo, en la materia, en la mente, hay tres cualidades, tres elementos que son sutiles, ¿sí? Ellos hablan de rajas, de tamas, y eso a su vez, y sádvicos, y eso a su vez está impregnado en todo, hasta en la personalidad de las personas. Hay personas, por ejemplo, que son muy tamásicas, hay personas que son muy rajásicas, muy egocéntricas, no les gusta compartir. Bueno, son rasgos de su personalidad, pero también hay seres muy sádvicos, seres muy bondadosas, personas positivas. Todos tenemos una parte de esas tres cualidades. Algunos con mayor rango unas y otros con menor rango, pero está en todo el universo, en absolutamente todo. En la medicina ayurvédica se nos habla también de esas cualidades. Se nos dice, tenemos alimentos que son rajásicos, alimentos tamásicos y alimentos sádvicos, que nos dan una cualidad, por su frecuencia vibracional nos aportan algo a nuestra personalidad. ¿Y cuáles son esos? Pues vamos a empezar. Lo que os decía, tenemos alimentos sádvicos. Esos alimentos nos aportan paz, nos aportan felicidad interna, nos aportan calma, nos aportan sosiego.
Vosotros podríais ahora mismo contestarlo. ¿Y qué pensáis que pueden ser esos alimentos? Pues hablamos de las verduras, por ejemplo, hablamos de las, de las hortalizas, de las frutas, de las semillas, de las legumbres. Todos esos alimentos, en su línea, en su gran extensión, nos aportan eso, nos utilizan ese cuerpo emocional, nos invitan a que podamos estar más tranquilos. ¿Lo habéis notado alguna vez? Ya no os digo hacer un ayuno, que debería de ser necesario, como han hablado todos los grandes seres, la purificación, purifica tu personalidad. Se puede, el ayuno es ideal, hay que saber hacerlo bien, pero la purificación del cuerpo, de la que hablaba Aristóteles, de la que han hablado todos los grandes yogis, de la que han hablado esos grandes seres, la purificación del cuerpo físico, la purificación emocional, tiene que ver con todo esto también. De qué manera nosotros ingerimos esos alimentos que nos permitan ser sutiles, que nos permitan ser ligeros internamente. ¿Lo entendéis? Por tanto, estos alimentos nos invitan a todos esos estados. Pero no se queda ahí. También tenemos otro tipo de alimentos. Estos son los alimentos rajásicos, lo que ellos llaman dentro de la medicina ayurvédica. Son alimentos que nos generan mucho apego a las cosas, nos generan momentos de visceralidad, nos generan esas emociones a veces densas, esas emociones que a veces de ira, de rabia, momentos. También tenemos alimentos, por ejemplo, los alimentos cárnicos, las conservas. Fijaros, pues eso está escrito desde la noche de los tiempos. Si te nutres de ese tipo de alimentos, tu cuerpo emocional tendrá repercusiones. Te notarás hiperactividad, te costará en un momento concentrarte, te costará cultivar la atención. Esa magnífica atención que es el tesoro que tenemos como seres humanos, la atención consciente. Si me alimento de alimentos únicamente rajásicos, yo no voy a poder acercarme nunca a un estado mínimo de atención. Ya no os hablo de concentración, imposible, pero de atención, poder estar con una persona conversando y estar en la conversación atendiendo, eso es un acto muy sencillo, pero complejo. Complejo para personas donde están muy densas en todos y cada uno de los cuerpos, ¿sí? Pues aquí tenemos todos los alimentos que nos generan, que a veces nos gustan, ¿no? Que tienen ese punto de extremo, los picantes, son sabores extremos. Bueno, igual el picante nos genera luego ese momento de rabia interna, nos facilita, por desgracia, ese momento de saltar en un momento dado en una conversación, de a lo mejor de ser irascible en muchos momentos del día. Pues eso nos lleva a todo. Pero no se queda aquí. Os he dicho que habían 3 elementos, los alimentos tamásicos. Estos son los que nos impiden tener una mente lúcida, nos generan embotamiento, esa sensación de pesadez a nivel mental. Ahí está metido, por ejemplo, los pescados, los alimentos recalentados. Ojo con los alimentos recalentados, ojo con calentar los alimentos con determinados instrumentos. No es el momento ahora de determinar cuál es lo adecuado, qué tipo de cocción, pero tenerlo presente siempre que se pueda hacia el alimento crudo, porque el alimento crudo es un alimento vivo, y el alimento vivo nos aporta alcalinidad, y nos aporta vida, y nos aporta una energía, y nos aporta una frecuencia buena para nuestro organismo, para que podamos subir esa frecuencia. Y aquí están pues las pastas, pues lo que son los alimentos transgénicos. Es importante, la medicina ayurvédica contempla muy bien todo esto, ya lo hablaba en su momento, ojo con los alimentos que llevan pesticidas. Lo veremos dentro de esa alimentación viva. Yo os voy a invitar a que os planteéis que también es importante el tipo de alimento, pero ese alimento, ¿qué características tiene? Si es un alimento transgénico, si no lo es, si ha estado modificado genéticamente. Tiene que ver, por supuesto que tiene que ver para ese proceso de asimilación, para ese proceso de absorción. El que como desaparece, que absorbo, que asimilo. Eso tiene fundamento. Por tanto, hacia ese grupo de alimentos nos podemos mover. Cada vez que te pongas o tengas delante un alimento, piensa en esto. Piensa en estos 3 grupos que quizás te van a permitir en los inicios pues clasificar muy bien hacia dónde va. Y luego observar. Es bueno observar cuando uno ingiere un alimento los procesos emocionales y mentales que se establecen con posterioridad.
No solo físicamente, que uno a veces toma un alimento y lo observa, pues me ha sentado mejor, me ha sentado peor, me encuentro físicamente pesado. Observar también los toques emocionales y mentales, observarlo. De la misma manera, si observáis también el ayuno, una mañana, por ejemplo, una mañana y un mediodía sin ingerir nada, observar lo que pasa ahí, esos movimientos incesantes mentales. A veces la mente nos pide ese azúcar que nos falta, o a veces nos vienen esos momentos de ansiedad. Obsérvalo, te está diciendo algo. Fijaros, hemos hablado de la alimentación sutil, que era el primer pilar, pero vamos al segundo. Yo que os defiendo, o que os propongo, mejor dicho, pues una alimentación viva. Una alimentación viva, yo en este caso siempre os digo, Pitágoras, la escuela pitagórica, por ejemplo, hablaba de una alimentación vegetariana. Esos grandes seres que os he dicho siempre han defendido la alimentación viva, el no sufrimiento. Siempre os he dicho, en 1913 el doctor le dieron el premio Nobel. Hombre, algo sabría este hombre cuando dijo que es posible y es necesario alimentarse desde una alimentación vegetariana. Le dieron el premio Nobel. Hombre, yo sé, algo sabría. Por tanto, se puede un ser humano alimentarse haciéndolo bien desde un tipo de alimentación vegetariana. Yo siempre os digo, al final, cuando hablamos de alimentación vegetariana, la primera regla es la compasión hacia seres que sufren, pero desde el punto de vista energético, un animal que ha sufrido unas condiciones determinadas, eso viene impregnado a nivel celular, eso se queda a nivel celular, eso está escrito, hay estudios. O sea, esa impregnación en el momento del sufrimiento queda en la célula del animal, y tú haces y lo ingieres, eso está ahí. Ya os he dicho antes que el alimento a nivel vibracional, la alimentación, por ejemplo, de origen animal es cero. Pero si todavía quieres seguir pensando y dices, un ser que está sufriendo y yo estoy alimentándome de ese sufrimiento a nivel de la célula, entendemos que a lo mejor, ojalá pudieran a lo mejor, que no debería de ser, en condiciones mínimamente dignas, pero esos seres a día de hoy no mueren en condiciones dignas, hay sufrimiento y por tanto yo estoy consumiendo algo que hay sufrimiento y eso a nivel celular lo estoy recibiendo, es información, el alimento te está dando información, es energía con información codificada. Por tanto, tenemos que ir. Hace poco, creo que fueron 2 años, la OMS hizo un comunicado al ver que seguimos masacrando y se siguen dando cuenta pues que la carne roja a día de hoy pues genera, creo que a través de la carne roja, el tema del cáncer, que hicieron un comunicado. Bueno, pues qué bien que organismos, y mira que sus estadísticas son prudentes y pues que cada vez haya más gente que se dé cuenta que se puede alimentarse de otra manera, hacia otra forma de alimentación. ¿Qué nos debe aportar el alimento? Pues prana. Prana es la energía vital, que esté en contacto mínimamente con el sol. Alimentos vivos, que les haya tocado el sol, el prana. Pensar en esos alimentos a día de hoy que consumís, que ni tan siquiera han tenido ni 5 minutos de luz. Si somos luz nosotros, si somos luz y no comemos luz, no tiene sentido. Por tanto, piensa en esos alimentos a día de hoy que están encima, que están en tu plato, que pones en tu mesa, donde a veces ni han tenido ni 3 minutos, ni 5 minutos de luz, ni mínimamente ese aporte vital. Y aquí está muchas veces cuando las personas te dicen, oye, es que no tengo vitalidad. Hay más razones, porque ese cuerpo energético está débil, no absorbe el prana, pero podemos absorber prana a través de los alimentos están en contacto con el sol, por ejemplo. Por tanto, aquí necesitamos también que en esa alimentación viva hayan alimentos que nos den vitalidad, y la vitalidad únicamente la podéis absorber a través del prana, que se absorbe a través del bazo, como bien sabéis muchos. Bien, pero no nos podemos quedar aquí. ¿Qué más en esa alimentación viva? Una alimentación viva hablamos que no tenga químicos, porque si estamos consumiendo químicos, no estamos absorbiendo lo que nos está dando el producto, estamos absorbiendo químico. Tenemos una gran cantidad en nuestra célula de metales pesados. Eso en las analíticas no sale. Tenemos muchísimos metales pesados, fruto de la contaminación ambiental, del agua que bebemos en nuestros hogares, bueno, de muchas cosas, pero a través de los alimentos absorbemos una gran cantidad de químicos, de pesticidas, etc. Busquemos una alimentación consciente, con alimentación orgánica, de proximidad. Tenemos que favorecer a esas personas,
a esos seres que están poniendo su empeño, su vida, en poder tener una alimentación justa, una alimentación consciente, una alimentación orgánica, y se puede conseguir. Hay muchos medios a día de hoy disponibles al alcance de los seres humanos para no utilizar químicos y pesticidas a gran escala. Debemos contribuir y favorecer a todo eso. Si tú lo haces y yo lo hago, tendremos un mundo mejor y dejaremos un mundo mejor. Y para tu salud, lógicamente, es importante. Esos procesos mentales también tienen que ver muchas veces con la cantidad de tóxicos que ingerimos, muchos tóxicos a lo largo del día. Otro tema importante dentro de la alimentación viva: queremos comer lo que queremos comer en cada momento del año, y eso, perdonad que os diga, no puede ser. La Madre Tierra nos regala en cada instante, en cada estación del año, los alimentos que nuestro cuerpo necesita, en cada momento. Tú necesitas a nivel interno lo que la estación del año en concreto, la alimentación de la Tierra, de la Madre Tierra, te está regalando, te está ofreciendo. No podemos ir en contra de los ciclos de la Tierra. No es que yo quiero comer fresas todo el año. Bueno, pues bien, come fresas. Fresas que ya sabéis cómo están tratadas muchas veces. No les toca la luz, ni menos la luz, vamos, la luz del sol. Tratadas químicamente, bueno, pues come todo el año. La Madre Tierra nos da en cada instante lo que necesitamos. Por eso la Madre Tierra es tan inteligente y en cada estación del año nos ofrece un tipo de verduras, un tipo de frutas, etc. Qué inteligentes son. Pues copiemos un poco de todo ello. Y fijaros que no nos quedamos aquí. Hablábamos de alimentación sutil, hablábamos de alimentación viva, y ahora el tercer elemento que os decía, que para mí también es muy importante, los tres son importantes, es una alimentación alcalina. Este señor que veis aquí para mí fue uno de los grandes descubridores. Fue un señor que se llamó Otto Warburg. En 1931 le dieron el premio Nobel, espero que se lo puedan mantener durante muchos años, premio Nobel, y habló precisamente de la alcalinidad del ser humano. Y él decía, fijaros lo que os voy a decir, todas las enfermedades, todas son ácidas, todas, sea la que sea, todas son ácidas. Y no se quedó aquí, él siguió y dijo, donde hay oxígeno y por tanto alcalinidad, no puede existir la enfermedad, incluido el cáncer. Señor, en 1931 le dieron el premio Nobel. Por tanto, alcalinidad, sinónimo ¿de qué? De salud. Acidificación, acidez, sinónimo de enfermedad, de falta de salud. Sabéis que el pH se mide en una escala, de 0 a 14, donde siendo el pH neutro es el 7. El ser humano está entre 7,37 y 7,47, ese es nuestro pH en sangre, aproximadamente. Tenemos alimentos, volvemos a lo de antes, que nos dan acidez, que son ácidos, por ejemplo un alcohol, podremos hablar de que tiene una acidez de 1 o 2, o un brócoli, por ejemplo, que puede estar entre 13 de alcalinidad. Uno es un alimento ácido y uno es alimento alcalino. Cuando yo ingiero eso, tiene repercusiones a nivel celular, por supuesto, te está diciendo este señor, si yo ingiero alimentos ácidos, tú estás en un estado de acidosis. Si estás en inferior a 7, estás ya en un proceso de acidificación interna a nivel celular. Por cierto, esta fotografía que veis aquí, por ejemplo, es una célula cancerosa. Aquí hay falta de oxígeno en esta célula, se puede observar. Cuando yo estoy en un proceso de acidificación, de acidosis interna, se crean unos mecanismos de regulación internos para compensar, es para coger ese agua e intentar apagar el fuego de ese pastelito, de esas conservas que hemos ingerido. Tiene que haber un mecanismo de regulación, claro que lo tiene que haber, pero cuando es sostenido en el tiempo, el cuerpo no puede más, la célula no puede respirar. Por tanto, es importantísimo este concepto. Alimentos alcalinos, necesitamos oxígeno. Y me diréis, Sergio, pero solo con los alimentos no nos oxigenamos. Bien, es cierto, los alimentos forman una parte importantísima para tener un cuerpo con oxígeno, para oxigenarnos. También lo está la actividad física. Necesitamos practicar actividad física que nos lleve a poder consumir oxígeno, a desarrollar sobre todo la parte aeróbica, la parte del consumo de oxígeno. Pero los alimentos, ingerimos muchísimos alimentos a lo largo del día.
Pensar si esos alimentos son alcalinos, si os están dando oxígeno, os están dando vida, os la están quitando, o son esos ladrones internos que están consumiendo. Es importante este concepto. Lo que os decía, en esta escala podéis ver de los alimentos más alcalinos a los alimentos más ácidos. Los alimentos cárnicos pueden estar entre 2.3, 2.4. Tenemos, por ejemplo, el brócoli, que está casi cerca de los 13 de pH, las zanahorias, etc. Bueno, al final, lo que os hablaba, siempre coincide. Los alimentos que nos ofrecen mayor alcalinidad son los alimentos que nos ofrecen un mayor nivel vibratorio, mayor nivel de vibración y por tanto nos convierten en seres sutiles. Los alimentos ácidos, los alimentos que no nos dan oxígeno, son alimentos densos, lo que os hablaba antes, no nos facilitan esos movimientos sutiles, eso convertirnos en seres con mayor sutilidad. Por tanto, es importante que tengáis claro que cada alimento os presenta un pH determinado cada vez que lo ingerimos y ahí hay una reacción interna. Mira, quería hacer un pequeño comentaros simplemente. Yo soy un gran defensor del agua de mar, lo descubrí hace ya cuantos años y creo que es uno de los grandes alimentos que tenemos en la humanidad. Grandes seres lo pusieron de manifiesto. Os hablaba antes de Hipócrates, que para mí es un gran referente. Él hablaba de la talasoterapia, el padre de la medicina. Eurípides, por ejemplo, ya trabajaban con el agua de mar. El agua de mar es un alimento alcalino. Cuando hablamos del agua de mar, muchas personas a veces se confunden. A veces nos lleva a pensar, agua de mar, sal, si la sal no es buena para el organismo. El agua de mar contiene los 118 elementos, ¿os acordáis de la tabla periódica de Mendeleev, que eran 118 elementos? En la tabla periódica está contenida dentro del agua de mar. Hubo un señor, un francés, que fue René Quinton, hizo muchísimos trabajos con el agua de mar, con pacientes y determinados, y él, en sus conclusiones, determinó que el agua de mar es idéntica al plasma sanguíneo de los seres humanos, idéntica, isotónicamente hablando. El 70% de vuestro cuerpo, de mi cuerpo, el 70% es isotónicamente agua de mar. Agua de mar, 9 gramos de litro por sal. Somos eso. El agua de mar nos da 36 gramos litro. Por eso os digo, somos isotónicamente hablando agua de mar, internamente. Nuestro cuerpo, a nivel interno, somos agua de mar. Tenemos el mejor alimento que nos puede regalar la vida. El agua de mar es biodisponible, lo podemos tener en cualquier parte del mundo, en cualquier parte que nos podamos acercar. Nos ofrece una alcalinidad de 8.2, 8.4. Se puede tomar de muchas maneras. Ahora no es el momento, pero hay mucha bibliografía. Se han hecho estudios aquí, yo he tenido la oportunidad de poderme acercar a esos estudios donde se han hecho naufragios voluntarios para darle presencia al agua de mar, para que la gente entienda que una persona puede naufragar y puede vivir durante 7 días con los índices hematológicos correctos, sabiendo tomar agua de mar como la tomaban ellos, directa, hipertónica, no isotónica, como se debe de hacer, es decir, 1/4 parte de agua de mar con 3/4 partes de agua dulce. En esos naufragios voluntarios donde han sido testados clínicamente de inicio, durante y final, han 7 días de naufragio bebiendo únicamente agua de mar hipertónica y se ha podido demostrar donde un ser humano puede aguantar perfectamente y los índices no cambian. Por lo tanto, estamos hablando de un alimento grande, de un alimento que nos da muchísima alcalinidad y hablemos con propiedad. Esto no es la sal. Esto no es la sal que le ponemos a los alimentos, eso es cloruro sódico. Hablemos con propiedad, la sal, cloruro sódico, esto es agua de mar, esto es alimento vivo. El agua de mar tiene vida, tiene fitoplancton, tiene zooplancton, tiene todos esos alimentos de la tabla periódica. Por tanto, tenéis aquí un buen recurso para alcalinizarnos en vuestro día a día, alcalinizar las comidas, alcalinizaros mientras bebéis, acercaros. Pero os he dicho, y ya para finalizar, no solo hablemos de lo que absorbemos, de lo que comemos, que no debería ser, pensar en lo que absorbemos, qué nos estás dando a nivel vibracional, sino también en el cómo me relaciono en el momento
que tengo que comer, sea lo que sea, cómo me relaciono. Fijaros, a mí esta gran frase de Gandhi, esto es de Gandhi, un señor, por cierto, un ejemplo para muchos seres. Para mí fue un ejemplo de persona, de vida y de consciencia, con un desarrollo espiritual seguramente inigualable, ¿no? Y él hablaba, bebe la comida, pero fijaros el trasfondo que tiene que ver con esto, bebe la comida. Beber la comida significa estar en la comida, estar presente, acercarte a la comida y masticar, y masticar, y masticar, y masticar, no solo para facilitar los procesos digestivos, etcétera, que es importantísimo, sino para estar presentes. Y con el agua lo mismo. Y ahora obsérvate si masticas el agua. Obsérvate, cuando bebes, ¿cómo lo haces? ¿De forma compulsiva? Pues eso es un buen elemento a tener presente. Es un momento de paz, es un momento de quietud, es un momento, como os decía, tiene que ser el bebe la comida y mastica la bebida debe ser el mantra que debemos en cada momento. No sirve comerse el bocadillo por la calle deprisa mientras camino. Eso no te lleva a ningún sitio. No te lleva a ningún sitio. Primero eres tú contigo mismo. Y puede pasar lo que quiera, pero ese espacio, que es un espacio sagrado de libertad, tiene que estar presente. Yo os decía, os lo he dicho al principio, para mí la comida tiene que ser un ritual como tal, un ritual donde los grandes seres, esos seres, agradecían al alimento, donde tú te sientas delante del plato de comida que tengas, al ser posible consciente, ese plato de comida consciente, y le agradeces al alimento, le pides al alimento que te dé todo lo mejor. Bueno, pero eso es lo más normal, ha estado siempre presente, es una forma de agradecimiento, y lo agradeces que ese alimento pueda llegar también al beneficio de todos los seres. No hace falta que lo digas en voz alta si no lo sientes, pues lo dices internamente. Darle gracias, pedirle al alimento que os dé todo lo mejor. Dame todo lo mejor. Pues en ese espacio es un espacio sagrado para ti, donde tienes que estar presente. La atención, como decía, hay unos textos budistas que se llama el Dhammapada, son más de 420 y pico versos, y hay uno que me gusta especialmente mucho, que dice, la atención es el camino hacia la inmortalidad. La persona que está atenta nunca muere. Entender el concepto, si estás atento, estás en el presente, estás en ese instante, siempre estamos en el presente, aunque estés recordando, solo existe el presente, pero estar atendiendo a lo que estás haciendo, eso es un espacio sagrado, ese es el único espacio de libertad que tenemos. Y estar atento ante ese momento que estás comiendo, sin distracciones, solo tú, en silencio, la comida cambia por completo. Y por tanto debemos llegar también a ese cómo, porque a veces cuando hablamos de alimentación siempre nos olvidamos del cómo, por eso os decía, alimentación consciente no solo es lo que ingiero, sino cómo lo hago, y lo tengo que hacer de forma consciente. Por tanto, vamos a eliminar esas prisas de nuestra vida, vamos a dedicarle el tiempo que tengamos a comer sin distracción, en silencio. No sabemos estar en silencio, ¿lo habéis observado? Cuando alguien come, la comida es un buen ejemplo de todo ello. Estar con alguien, no digo que no se tenga que hacer, entenderme, pero incluso es hasta violento. Estás con alguien y no hablar, ese silencio no lo soportamos, no somos capaces de sostenerlo, mejor dicho. Por tanto, nos tenemos que acercar a esa forma de ver al alimento, de tener presencia. Y lógicamente, pues ese es el espacio que se necesita, tú y el alimento y tú, como único espacio de libertad. Bueno, pues hasta aquí, si os parece, le voy a dar el relevo a Sandra y vamos ya a empezar a detallar más con los alimentos. Simplemente os digo que en la siguiente de octubre hablaremos del miedo, de qué manera nos podemos acercar al miedo, de qué manera podemos relacionarnos, gestionar los procesos emocionales que tiene esta emoción tan primaria y a la vez tan intensa que es el miedo. Y por tanto, pues nada, nos deja Sandra y adelante. Gracias a todos. Endavant i endarrere, no? Aquests dos, sí. No? Bien, pues vamos a llevar toda esta parte teórica que también nos ha explicado Sergio a nuestro día a día, a nuestra alimentación,
No os voy a hablar de ninguna dieta en concreto, porque para mí no hay dietas, hay una forma de comer. Es una forma de llevar la alimentación a casa, a tu día a día, y que se transforme tu alimentación en eso. No es una dieta concreta, es una forma de comer, ¿sí? Él os ha hablado mucho ya de la energía, y aquí, bueno, yo quería hablaros un poquito de la polaridad, ¿sí? De que todos los alimentos tienen polaridad, como todo en la vida, existe el yin y existe el yang. Y es bueno que entendamos esto desde el punto de vista energético, porque entenderemos más ahora cuando hablemos de cómo combinar los alimentos. El yin es más expansión, es lo femenino, es lo blando, y el yang es más la contracción, la fusión, lo duro, ¿sí? Entonces, algunos alimentos serán más yin, tenderán más a esta energía, y algunos serán más yang. Por ejemplo, lo femenino es yin, y la mujer tiende más normalmente a comer fruta, ensaladas, sí, nos gusta más como lo fresco, ¿sí? El hombre normalmente es más yang y le gustan los alimentos más de caza, más fuertes, ¿sí? Muy bien. Entonces, en general, todas las medicinas orientales hablan de la esencia, ¿sí? La esencia es en la alimentación, es en nuestra sangre, como el prana es a nuestra respiración. Sergio lo ha explicado muy bien. Es esa sustancia que acumulamos y que es lo que nos da vida. El alimento nos da vida al final. Eso es la sustancia. ¿Y dónde encontramos esta sustancia? Pues la encontramos básicamente en las semillas, en las legumbres, en los cereales en grano, ahora hablaremos de todos ellos, en los frutos secos también, en algunos pescados y sobre todo en los aceites de primera presión en frío. Aquí usamos mucho el aceite de oliva por la dieta mediterránea, pero ahora también os hablaré de otros aceites muy interesantes que podéis incorporar a vuestra dieta. La acidez y la alcalinidad, yo creo que Sergio también nos ha explicado con mucha amplitud qué diferencia hay entre lo ácido y lo alcalino. Si queréis saber cómo estáis, es muy fácil, venden unas tiras reactivas en la farmacia que algunos habréis usado, y con la orina nos podemos mirar en un momentito la acidez. Hay básicamente 5 reglas de oro en vuestra alimentación, ¿sí? Para controlar esa acidez. Una es el comer muy despacio y mastigar muy bien. Es muy importante el proceso de la saliva en la masticación para que el bolo alimenticio luego pueda bajar bien hacia vuestro estómago. El proceso digestivo es súper, súper importante, ¿sí? Y hay poca conciencia en esto. Comemos deprisa y comemos mal. Es importante también hacer mucho ejercicio físico. Es importante también nuestro nivel de estrés en nuestra acidez, súper importante. El comer con regularidad y sin excesos. A veces no desayunamos, luego llega la hora de comer y llegas a casa y rápido y te atracas a comer o te atracas a cenar. Es importante que comáis pues, entre 4 y 5 veces al día, con calma, y es mejor comer poquito y comer más veces que llegar a casa y cenar muchísimo, por ejemplo. Regular un poco el cómo como y cuánto como. Y muy importante el tema de la cena temprana. Nosotros por cultura cenamos muy tarde, ¿no? Llevamos unos horarios como muy desequilibrados y es importante equilibrar este horario. No podemos cenar e irnos a dormir porque el proceso digestivo no es el correcto. Sí, como mínimo deberíamos de cenar 2 horas o 2 horas y media antes de irnos a dormir, ¿sí? Y lo ideal sería cenar poquito, ya lo dicen, desayunar muchísimo como un rey, ¿no? Comer como un príncipe y cenar como un mendigo, ¿eh? Esa sería la regla para que la digestión sea más apropiada. En cualquier proceso de acidez, los síntomas básicos a nivel físico se vuelven en inflamación, se convierten en inflamaciones en el cuerpo, ¿sí? Todo lo que es dolor, todo lo que son fibromialgias, dolores musculares, normalmente tienen que ver mucho con la acidez. También los estados de estrés y de depresión, de estados de ánimo bajo, tienen que ver con la acidez, así que es muy importante el cómo comemos. Muy importante en nuestra digestión es el intestino. El intestino es nuestro segundo cerebro. Ha habido últimamente muchos estudios que dicen que realmente en el intestino hay más de 100.000 neuronas y secreta más de 20 neurotransmisores. ¿Sí? Antes el intestino era algo como a lo que no se le daba mucha importancia. Pensar que por el intestino estamos absorbiendo absolutamente todo lo que comemos.
Si nuestra estructura a nivel del intestino, si nuestras membranas, si nuestro tejido no está bien, hay un desequilibrio, no estamos absorbiendo nada de lo que estamos comiendo, con lo cual uno puede tener una dieta muy equilibrada, puede suplementarse muy bien. Imaginaros que tenéis osteoporosis y os suplementan con calcio. Fabuloso. Y os vuelven a hacer un análisis a los 3 meses y el calcio no ha subido. No absorbo el calcio. ¿Qué está pasando? Pues probablemente que hay un problema a nivel intestinal. Así que lo primero que hay que trabajar siempre antes de empezar cualquier cambio en vuestra dieta es vuestro intestino. Hay que equilibrar el intestino. ¿Cómo equilibramos el intestino? Bueno, básicamente con probióticos, supongo que todos conocéis y os han dado probióticos, y con prebióticos, es decir, la fibra y luego el probiótico. ¿Por qué? Porque cuando equilibro el intestino vuelvo a absorber de manera correcta todo aquello que como, ¿vale? Es importante que sepáis esto para pasar el proceso de una buena digestión. Vale, para que la absorción intestinal sea la correcta. Vale, vamos a hablar un poquito del bazo, aunque Sergio ya os ha dicho alguna cosita. El bazo es un órgano que aquí no lo hablamos mucho, pero que todas las medicinas orientales hacen hincapié importante en él, porque es muy importante dar calor a la digestión, ¿sí? El bazo, para que esté equilibrado, tenemos que tener una digestión con calor, ¿vale? ¿Y cómo damos calor a la digestión? Ahora está muy de moda el tema de los batidos, los crudos y bueno, todo el tema de este tipo de alimentación. Yo no digo que no sea correcta, pero sí que tenéis que tener en cuenta que si vuestra digestión no es rápida, si vuestra digestión no es buena, el crudo no es la mejor manera de entrar a comer de una manera adecuada, ¿sí? Hay que hacer un proceso, primero de equilibrar el intestino, como os digo, y luego de dar calor a la digestión, ¿sí? Que ahora explicaremos cómo. Porque dando calor a la digestión es como estamos asimilando bien todo aquello que comemos. Sí, a veces el crudo no le sienta bien a todo el mundo, no todo va bien a todo el mundo, ¿sí? Cada persona es un mundo y eso hay que mirarlo de manera detallada. ¿Cómo tonificamos el bazo? Consumiendo cereales con cocción larga. Sí, a todos nos gusta mucho el arroz al dente, la pasta al dente. Bueno, pues es bueno que cozáis bien los cereales, ¿sí? Como más cocido, más calor doy a mi digestión y mi bazo está más tonificado. Luego, importante, alimentos, trocitos pequeños, masticar bien. El uso de pickles y encurtidos, aquí no hay mucha cultura en eso, pero es importante, ahora hablaremos de ellos, ayudan también a tonificar el bazo. El comer caliente. Eso no quiere decir que no pueda comer frío, ahora lo hablaremos, pero primero voy a tomarme, por ejemplo, un caldo caliente y detrás de este caldo puedo tomar una ensalada, pero no voy a tomar directamente la ensalada porque me va a costar tanto digerir la ensalada que estoy gastando mucha energía en mi digestión. Y la importancia de la masticación, de masticar bien. Muy bien, pues una dieta o una forma de comer sería un poco este gráfico. Veis que el 40% en esta dieta son los cereales integrales. Es lo que tomamos en más cantidad. Luego seguirían las verduras, que serían el 30% de esta dieta. Y luego tenemos la proteína. Ved que la proteína solo es el 20% en esta dieta, que ahora hablaremos de qué tipo de proteína podríamos comer. Y hay un 5% que comparten las semillas y los aceites súper importantes en nuestra dieta. Las semillas y los aceites, exacto. ¿Por qué? Porque normalmente estamos todos muy carenciados, hay mucha carencia en omegas en nuestra dieta y los omegas básicamente los vamos a sacar de las semillas y de los aceites de primera presión en frío. Muy importante también que tengáis en cuenta el tema de los sabores. Tengo que comer salado, amargo, dulce, picante y ácido. Todos ellos son importantes porque cada uno de ellos va a trabajar sobre un órgano y lo voy a sacar de unos alimentos concretos, ¿sí? Por ejemplo, el salado va a estimular mis riñones y mi vejiga y lo voy a sacar, por ejemplo, de alimentos como la sal marina. Muy importante que cuando uséis sal, compréis sal marina. De la salsa de soja, del miso, que ahora hablaremos de él, por ejemplo. El amargo, que va a tonificar mi corazón y mi intestino delgado, por ejemplo, lo vamos a sacar de las verduras amargas. Sabéis que todo lo amargo también os ayuda a trabajar vuestro hígado. Y de las hierbas aromáticas. El dulce, que va a trabajar sobre vuestro estómago y sobre el bazo y el páncreas.
lo vamos a sacar del cereal, de la legumbre, de las frutas secas y de los endulzantes como la melaza o los siropes que van a sustituir el azúcar blanco. El picante, que va a estimular mi pulmón y mi intestino grueso, lo sacamos del ajo, del jengibre y de los berros, por ejemplo. Y el ácido, que trabaja sobre el hígado y la vesícula, de los cítricos, de la umeboshi, que es una ciruela de la que os voy a hablar ahora, y del vinagre de arroz. Mirad, aquí tenéis el dibujo de un cereal. Sergio ha explicado muy bien por qué no debemos de tomar alimentos procesados ni tratados. Pensar que cuando yo tomo un cereal que no es integral, toda esta capa de salvado y de endospermo que veis, que es lo que recubre el cereal, desaparece completamente. Así que estoy dejando de tomar esas proteínas, todo ese complejo B que tiene toda la parte que recubre el cereal y todos los minerales y la fibra, ¿no?, que tiene el cereal. Eso es lo que hago cuando compro un arroz blanco en lugar de un arroz integral. Entonces, es muy importante el tema de que sea integral y que los cereales que compréis sean biológicos, ¿sí? El cereal es verdad que tiende a acidificar, pero siempre que lo cocinéis, lo podéis cocinar con alga kombu. El alga kombu es un alga que la podéis usar en el agua que hervís tanto el cereal como la legumbre. Es una alga que es súper remineralizante y que además, en el caso de las legumbres, os va a ayudar a que no sean flatulentas. A veces hay muchas personas que tienen problema en digerir la legumbre, y la legumbre es un alimento realmente importante en nuestra dieta, porque junto con el cereal se convierte en proteína, ¿sí? Entonces, si no queréis tomar proteína animal, es un buen sustituto de la proteína animal, siempre mezclado, ahora hablaremos, la legumbre más el cereal. Pero lo importante de aquí es que veáis que debemos de comer integral, ¿sí?, de que debemos de guardar el alimento tal como es, no refinarlo. Mirad, aquí tenéis un poco todos los cereales que podemos tomar, porque a veces cuando hablamos de este tipo de alimentación, las personas dicen, ay, pero es que no sé qué hacer, me cuesta encontrar pues, la variedad. Aquí tenéis un montón de cereales que podéis cocinar. Los que tenéis en negro son cereales que no tienen gluten. Los que tenéis en rojo son cereales con gluten. Bueno, pues desde el amaranto, si tenéis problemas, por ejemplo, de osteoporosis, es un gran cereal porque ayuda con el tema del calcio. El arroz es el cereal más equilibrado y emocionalmente, cuando estéis en estados de tristeza o incluso en depresión, es el mejor cereal para comer en vuestra dieta. Podéis comer arroz integral a diario, es un gran equilibrador del sistema nervioso. La avena también sabéis que es muy buena, mucha vitamina B, muy buena también para el estado de ánimo y todo lo que tenga que ver con la fatiga mental. La cebada quizá no se conoce tanto, pero también es un cereal cocinado muy bueno que podéis mezclar con verduras. El maíz, el mijo, que no sé si lo conocéis, pero es un cereal que aporta muchísimo hierro. Si estáis en procesos de falta de hierro, si os cae mucho el pelo, os lo recomiendo. Con el mijo se pueden hacer muchísimas cosas como croquetas, hamburguesas. Es un cereal que es un poco apelmazado, pero va muy bien para mezclarlo. Luego la quinoa, que ahora antes era algo desconocido, pero ahora yo creo que prácticamente todo el mundo la conoce, es el cereal más proteico que tenemos, con lo cual personas que están con el tema del peso y tal, quizás es el cereal que menos hidratos de carbono os va a suponer en vuestra dieta. También lo podéis mezclar con todo tipo de verduras. El TEF también se conoce menos, es un gran prebiótico, aporta muchísima fibra al intestino. Y luego llegamos al trigo. Mi opinión es que como menos trigo mejor. Es un cereal que prácticamente es todo transgénico, está muy modificado genéticamente, y yo de toda esta lista, cuando empezáis a entrar en comer de una manera diferente, siempre digo, quítate el trigo un mes y verás el cambio que va a suponer en tu salud y en tu día a día, solo quitándose el trigo. O sea, el intestino se desinflama. Hay un cambio importante, probarlo, dejar un mes de comer trigo. A veces la gente dice, pero ¿qué como? Hay muchísimos panes hoy en día, pastas, hay de todo que no lleva trigo. Encontraréis muchísima variedad. Si queréis algo similar al trigo, pero que no está tan modificado, la espelta es una buena opción. Ahora ya hacen pan de espelta que no lleva trigo, es quizá en sabor, a veces
con los niños que cuesta más el cambio, o así les podéis dar espelta. Sí, que conste que tiene gluten también, pero no está tan modificado como el trigo. Luego el kamut, que también es un tipo de trigo, pero es un trigo más antiguo y tampoco sufre tantas modificaciones como el trigo. Y el trigo sarraceno, que este sí que no tiene gluten, también hacen pan de trigo sarraceno y luego lo podéis cocinar como cereal, existe en grano también. Todos ellos existen en grano. Muy bien, lo que hablábamos de las legumbres, mirad, proteína a tope la legumbre y muchísimos minerales. Nos tonifican, importante que las cocinéis con el alga kombu, simplemente pongo en remojo la legumbre con el alga, con un trozo de alga, ¿sí? Y eso es lo que voy a llevar luego a cocción. Que no me quiero comer el alga, no pasa nada, retira el alga y cómete la legumbre. Las propiedades del alga han quedado ya en la legumbre y en el agua que vas a tomar, es decir, los minerales han quedado ahí, no pasa nada si no te comes el alga, ¿sí? Pero utiliza el alga. Vais a notar cuando utilicéis el alga, primero, que no necesitáis poner más sal cuando cocináis, y segundo, que no son nada flatulentas las legumbres. La única contraindicación con el tema de las algas, que ahora vamos a entrar un poco más, es que tengáis problema en la tiroides. Sobre todo, ojo, problema en la tiroides, no tomamos algas de mar, sí podríamos tomar algas de río, ¿sí? Es decir, yo puedo suplementarme con espirulina, pero no puedo tomar alga kombu. ¿Está claro esto? El tema del alga de mar. Luego, tensiones muy altas, problemas de tensión, el alga hay que ir con cuidado, ¿sí? Depende del tipo de tensión. Si es un tema metabólico, probablemente mejor no. Si tienes la tensión alta porque es un tema a nivel nervioso, es decir, que sube por el estrés, sí que muchas veces se puede tomar alga, sí, porque es un tema más emocional que no del cuerpo físico. Si las juntáis con el cereal, es como si os tomarais una proteína animal, es decir, el valor proteico es alto, ¿vale? Es decir, que un plato, por ejemplo, podrían ser verduras, arroz integral y azukis, que ahora hablaremos, por ejemplo, que es una legumbre pues, muy buena, y eso se está sustituyendo a que comierais, por ejemplo, las verduras con un pollo a la plancha, así mismo, ¿sí? Bien, mirar, mi legumbre estrella es la azuki. El azuki es como una judía blanca, pero rojiza, y es una legumbre que limpia muchísimo el organismo, o sea que en dietas de detoxificación siempre la recomendamos, porque el azuki limpia mucho el hígado. Es muy buena, tiene un sabor muy neutro, la tenéis que poner en remojo siempre, pero luego una vez cocinada se conserva muy bien. Es decir, que puedo hacerme azukis para 5 días, guardarlas en la nevera y cada día me como 3 cucharadas de azukis con el plato que me prepare. Estáis limpiando el hígado y estáis tomando proteína. Poner siempre el alga dentro. La lenteja roja, ahora también es más conocida, es una lenteja que se cocina muy rápido, no es como la pardina que la tengo que remojar. La lenteja roja, alto valor proteico también, y va muy bien para ponerla en purés, porque se deshace muy bien. Entonces, por ejemplo, para los niños da un sabor muy bueno, por ejemplo, cuando hacéis puré de calabacín o de calabaza, os recomiendo mucho que añadáis esta legumbre. La pardina la conocéis más, es la lenteja de siempre. El garbanzo, muy rico en lecitina también, la judía blanca, la soja verde, que le llamamos soja, pero que al final no es soja, que es la soja mungo, no sé si la conocéis, es verde clarito. También es muy buena de sabor para que la podáis utilizar bien y mezclada con arroz integral casa muy bien también, es un plato muy completo, ¿vale? Y la soja amarilla, que es la soja de siempre. Vamos con las verduras. Mirad, las hemos clasificado en redondas, con raíz y de hoja verde, porque son los 3 tipos de legumbres que deberíamos incluir en nuestra dieta. Las redondas son, bueno, las plantadas, calabaza, todas las que se adhieren más a la tierra, todas las crucíferas. Sabéis que las crucíferas además son las verduras más antioxidantes que hay, así que deberíamos de tomar mucho. Las crucíferas son la col, el brócoli, la coliflor, ¿sí? Luego las verduras de raíz, ¿vale? Las que están plantadas, la zanahoria, la remolacha, los rábanos, la cebolla o el nabo. Y las de hoja verde, espinacas, acelgas, que son las que luego veréis que si queréis comer pescado blanco, lo que hace es equilibrar el yin y el yang del pescado, ¿sí? En personas que son vegetarianas no hace falta porque no toman el pescado, pero si queréis tomar pescado siempre recomiendo que el pescado vaya acompañado de estas hojas verdes.
es importante que mezcléis las verduras de los 3 grupos. Y en cuanto a la cocción, no pasa nada si al principio no puedo comer crudo. Lo que no voy a hacer es hervirla la verdura. Lo que voy a hacer es, en un wok, con una gota de aceite, voy a pasar la verdura por el wok. La verdura queda cocida, pero queda dura, ¿sí? Y pierde mucho menos las vitaminas y las propiedades. Es una forma de cocinar. Y si no, podéis cocinar al vapor, si queréis. Si hervimos mucho los alimentos, la energía del alimento y la nutrición del alimento va a quedar en el agua, no nos la vamos a llevar. Es importante el tema de la cocción. Evidentemente, evitar el microondas todo lo que podáis. Bueno, ¿y de dónde voy a sacar la proteína? Una opción será comer cereal integral más legumbre. Otra opción es poner frutos secos con la legumbre. Los frutos secos también tienen un alto valor proteico. En el caso de que seas vegetariano, tenemos varias opciones. Básicamente el tofu, el miso y el seitán. El tofu está hecho de soja, ¿sí? Misos hay de diferentes tipos. A mí me gusta mucho el de cebada porque es un miso que da mucha energía, pero encontraréis miso de soja, encontraréis gemay miso que es de arroz, si alguien es intolerante al gluten o no puede tomar soja. Hay misos hoy en día para todos los gustos y de todos los colores. El seitán está hecho de trigo. Bueno, intolerantes al gluten no, pero también es otra opción. De tofu se hacen hoy en día todo tipo de alimentos, desde croquetas, salchichas, hamburguesas. Hoy en día es algo que es muy popular ya. Bien, entonces, si vamos a tomar la opción de tomar algún tipo de proteína animal porque no soy vegetariano o porque estoy haciendo el proceso y de momento no siento que debo soltar totalmente la proteína animal porque me parece muy radical y quiero de alguna manera ir despacio. El pescado blanco, siempre que sea salvaje, por favor no toméis pescado de piscifactoría. Es mejor comer una vez a la semana pescado y comerlo bueno. El pescado de piscifactoría, lo que come el pescado de piscifactoría luego lo vamos a ingerir nosotros, ¿sí? Entonces, bueno, si lo vamos a tomar, que sea blanco y salvaje. Igualmente os hablo, evidentemente carne roja yo la evitaría completamente en la dieta, pero si queréis tomar algún tipo de proteína animal, siempre que sea ecológica. Huevos, mi opinión, los mínimos posibles. ¿Sí? El huevo a nivel emocional causa mucha agresividad. Todo lo animal causa, pero especialmente el huevo, así que vamos a evitar tomar muchos huevos. Los frutos secos, muy importantes en esta dieta, porque, bueno, pues una forma de tomar proteínas, y más si sois vegetarianos o veganos, es una forma de tener proteínas en nuestra alimentación. Como siempre, todo lo que sea de aquí, del país, y no sea tropical, mejor. Almendras, avellanas, siempre cuando es tiempo y cuando sean ecológicas. Y los 3 frutos que recomiendo, las nueces, las almendras y las avellanas, ¿sí? Vale, vamos con las semillas, muy importante, porque tenemos mucha carencia de ácidos grasos y eso se demuestra en todas las alergias que tenemos, muchísimas alergias hoy en día. Primero porque nuestro intestino no está bien y segundo porque hay una falta importante de omegas. Seguro que habéis oído hablar mucho de los omegas. Las semillas es una fuente vegetal muy buena de omegas. Tenéis el sésamo y el gomasio. El sésamo seguramente lo conocéis todos. El gomasio no es más que sésamo triturado con sal marina. Ya lo venden así preparado, es una buena manera, ¿no?, de aliñar o tenerlo en la mesa siempre, si no cocináis con sal. Pensar que el sésamo tiene muchísimas más veces calcio que la leche, ¿sí? Así que si no tenemos lácteos en la dieta, que sería lo ideal, el sésamo va a sustituir. El sésamo y todas las verduras de hoja verde os van a sustituir a los lácteos. La chía, una gran fuente de omega. Si tenéis el colesterol alto, arrastra el colesterol, así que es bueno que toméis chía. Las pipas de calabaza y de girasol también son una fuente de omega. El lino también. Si hay problemas de estreñimiento, 100% lino. El lino hay que remojarlo, ¿sí? Porque tiene que hacer un mucílago, que es como una especie de baba que suelta cuando tú lo pones en remojo con agua. Si lo tomas tal cual seco, cuesta mucho más que haga efecto, porque tal como lo ingerimos, cuando vamos al baño,
sale, hay que romper, igual que el sésamo, hay que masticarlo, ¿sí? Si no, no nos llevamos lo de dentro. Entonces el lino, si lo ponéis en remojo, por ejemplo, por la noche, es bueno beberlo por la mañana, es lo que ha quedado en el vaso, ¿sí? El lino más toda la baba que hace, eso es lo que nos va a ayudar a regular el intestino. No es un laxante, es un regulador, importante, es decir, no va a arrastrar nada. Y el cáñamo es muy alcalinizante, ¿sí? Es una proteína muy alcalinizante. Muy bien, y ahora hablamos un poquito de los encurtidos. Mirad, seguramente los que más conocéis pueden ser el pepinillo, el chucrut también, que es una col fermentada. Ayudan muchísimo a limpiar vuestro hígado y a que la digestión sea más ligera, ¿sí? Si hay alguien que realmente tiene muchos problemas de digestión, es bueno que después de la comida tome un encurtido. El takuan quizás es el menos conocido, es un nabo fermentado, es muy típico japonés. La umeboshi igual sí que la conocéis, es una ciruela que ayuda mucho también con la digestión, aparte tiene muchos fermentos, así que va muy bien para vuestro intestino también. El tempeh es una soja que podéis comprar también fermentada. El miso, también muy importante en nuestra dieta. Pensar que tomar por la mañana un caldo vegetal que os preparéis con una cucharada de miso os va a dar más energía y mucho más equilibrada que cualquier café o cualquier estimulante que os tomáis por la mañana. Un caldo vegetal con una cucharada de miso es el mejor energizante que hay para empezar el día. Nunca lo toméis por la noche, ¿sí? El miso para desayunar o para comer bien por la noche puede excitar. Y luego el tamari, que lo debéis conocer, la salsa de soja, también es un buen estimulante de la digestión. Muy bien, pues vamos un poco con las frutas. Mirad, las dos frutas más digestivas son la fresa y la sandía, pero cuando estamos en procesos de digestión lenta y que hay que dar calor, lo que más recomiendo es que os hagáis manzanas al horno. Sí, la manzana hecha al horno es súper digestiva. En caso de que tengáis estreñimiento, lo mejor es la pera. Peras maduras, ¿sí? Hechas un poquito al vapor o chafaditas un poquito hervidas y chafaditas con canela, por ejemplo, que están buenísimas, es un gran ayudante del intestino. Importante que compréis la fruta ecológica. La fruta, se ven frutas ahora muy bonitas y muy... Esa fruta no sabemos lo que lleva, tomamos muchísimos tóxicos a través de la fruta, importante que compréis la fruta ecológica. Y luego ya sabéis que la fruta que es más antioxidante son todos los frutos rojos, las moras, las frambuesas, la grosella. ¿Qué aderezos puedo utilizar? Pues como hemos hablado, el miso, estos nombres del miso son diferentes tipos de miso, uno es de soja, otro es de cebada y el otro es de arroz, ¿sí? Si queréis apuntarlos, pero en cualquier tienda que preguntéis saben perfectamente cuál es cuál y si podéis tomar gluten o no, os recomendarán uno u otro. Luego el kuzu, no sé si lo conocéis, es una raíz en polvo que va muy bien también para equilibrar el intestino. La umeboshi, que la podéis encontrar, como os he comentado, en ciruela, también la venden en pasta, incluso ahora han hecho unas bolitas que se chupan que se llaman umebol, que bueno, ya hace tiempo que existen. Para quien le cuesta mucho tomarse, son ciruelas con un gusto un poco especial, a veces cuesta ingerirlas. El tamari, salsa de soja, el jengibre, que muchos lo conoceréis también, es un gran tonificante de la digestión, ¿sí? También da mucho calor. El limón, que aunque es ácido, alcaliniza muchísimo, ya lo hemos comentado antes. El ajo, que es un gran antiséptico y un gran antibiótico. Calor a digestión y luego en procesos de diabetes va muy bien, sí, baja los niveles de azúcar, la canela es un buen regulador del azúcar. Y si usáis vinagre que sea de arroz, no vinagre de vino, vinagre de arroz. También el vinagre de manzana en algunos casos ayuda. Muy bien, pues vamos con las algas. Súper importante el tema de las algas, no estamos acostumbrados a comerlas, pero si vais incluyendo, yo digo, bueno, incluye la kombu y el mes que viene incluyo el wakame y poquito a poco me voy comprando cuando se terminan otras y es una manera de poder irlas probando. Aquí os explica un poquito, porque hay muchas dudas de si hay que remojarlas, si me la puedo comer cruda, si la tengo que cocinar. Bueno, aquí os he hecho un pequeño resumen un poco de para qué sirven, con qué me ayudan
y cómo la voy a tomar. ¿Sí? La kombu es la que hemos dicho que vamos a poner cuando cozamos las legumbres y los cereales. La wakame, siempre la tenéis que remojar. La wakame la habréis comido muchas veces porque la ponen en las ensaladas, ¿sí? O cuando vamos al japonés a veces son más finitas y son verde más clarito, la kombu es más oscura. La hiziki, muy importante en procesos de osteoporosis si tenéis problemas de absorción del calcio. ¿Vale? Es una alga que nos aporta mucho calcio. Esta sí que hay que remojarla y hay que hervirla. Hay que remojarla por lo menos 20 minutos en agua y luego cocinarla. La arame va muy bien para bajar la tensión arterial, solo hay que remojarla. La nori, que la habéis visto, es muy oscura, muy negra, ayuda con el colesterol y se toma tostada el alga nori. La agar agar va muy bien para hacer postres, para no utilizar esta gelatina proteica que venden. La agar agar os va a sustituir a la gelatina, quedan unos postres muy buenos. Y la cochayuyo, que es una especie como si fuera de sepia, seguro que la habéis visto también, es como más dura y hace como unos conos. Esta va muy bien para problemas de estreñimiento y si queréis perder peso también. Vale, vamos con los aceites. Mirad, aquí tenéis los que son ricos en omega 3 y en omega 6. Estos son los dos omegas que deberíamos de consumir, ¿sí? Para equilibrar el tema de los ácidos grasos. El cáñamo, el lino, la calabaza y el germen de trigo os aportarían omega 3 y los omega 6 serían el sésamo, la onagre y la borraja. En procesos hormonales, en la mujer, por ejemplo, reglas dolorosas, premenopausias, es muy bueno que toméis aceites de onagre y de borraja. Siempre el aceite tiene que ser de primera presión en frío, igual el aceite de oliva. Y no compréis aceites ni en envases de plástico, ni que la botella no sea oscura, porque estará completamente oxidado el aceite. Sí, importante, botella oscura y de cristal para que no sea oxidado. Aquí os propongo algunas bebidas para daros alguna idea. Un buen té es el kukicha, si queréis alcalinizar, no sé si lo conocéis, es un té que son unas ramitas oscuritas que se hierven, no solo se infusiona, y que mezclado con regaliz es un gran alcalinizante. Lo podéis hacer, por ejemplo, 1 litro y me lo llevo encima todo el día, en lugar de beber agua bebo kukicha. Muy bueno de sabor, un sabor muy tostado y si os gusta la regaliz, fantástico. Si tenéis problemas de presión arterial alta, no debéis tomar regaliz, sube la tensión, ¿sí? La regaliz y el romero suben la tensión. El kombucha es un fermentado también, súper bueno para limpiar vuestro hígado, lo venden ya preparado. También es verdad que hay gente que tiene el hongo y a veces lo comparte, pero no es tan fácil de encontrar, entonces lo podéis comprar. Leches vegetales hoy en día tenéis 1000 en el mercado, arroz con avellanas, quinoa, avena, entonces depende, tengo gluten, no tengo gluten. Es muy importante también que os observéis, sí, porque no a todo el mundo le va bien. Hay gente que toma leche de arroz y dice, pues a mí no me sienta bien, pues fantástico, hay que buscar otra, no pasa nada. Sí, hay que ver lo que a uno también, hay que observarse. Y luego aquí tenéis los endulzantes para que podáis sustituir completamente el azúcar, que el azúcar blanco es veneno. La stevia, no sé si la conocéis, es una planta de la que ahora se hacen pues grajeas, gotas, ¿sí? La melaza o el sirope de ágave, por ejemplo, para hacer pasteles, también es muy interesante que los utilicéis. En cualquier caso, si quiero tomar azúcar, voy a tomar azúcar de panela. Es un azúcar, pero no este azúcar moreno que nos venden en el supermercado, porque de azúcar moreno no tiene nada. Azúcar de panela, es un azúcar que veréis que se pega incluso. Entonces, bueno, un poco los alimentos que no recomiendo: el azúcar, la miel, la sacarina y el aspartame, que sobre todo está en todas estas bebidas que tomamos, refrescos, ¿sí? Las carnes rojas y los embutidos, los lácteos, sobre todo de vaca. Si quiero ir despacito y quiero tomar lácteos, siempre de cabra o de oveja. La cabra o la oveja nunca pasa lo que pasa una vaca, ¿sí? Normalmente es un animal más pequeño que no tiene que producir como una vaca. Las vacas las inyectan, hacen mastitis, están llenas de antibióticos y esa leche luego nos la tomamos nosotros, nos estamos tomando todo eso que se ha tomado la vaca. Entonces, bueno, yo todo lo que es lácteo de vaca lo eliminaría completamente de vuestra alimentación. Si un día me apetece mucho un yogur o un queso, pues de oveja o de cabra, ¿sí? No tiene nada que ver con la vaca. Evidentemente todos los alimentos transgénicos, tenemos que llevar también cuidado con la soja, es otro alimento que está muy manipulado genéticamente, sobre todo
si estáis en procesos de alguna enfermedad o habéis tenido cáncer o tenéis antecedentes en la familia, sobre todo las mujeres de cáncer de pecho, no se recomienda que abuséis de la soja. Luego los estimulantes como el café, el chocolate o el alcohol, si queréis tomar chocolate, chocolate negro sin azúcar, pero en principio es mejor evitarlo. Si queréis tener energía, sopa de miso, fantástico. Todas las frituras, las frutas tropicales, los alimentos fríos, todos los cereales que no sean integrales y el pescado de piscifactoría. Y bueno, yo quería terminar un poco hablando de las emociones, porque al final todo nos lleva al mismo sitio, ¿sí? Pensar que una dieta vegetariana es una dieta que nos aporta calma, nos lleva para adentro y nos aporta serenidad. La dieta proteica siempre nos va a causar mucha más agresividad en el carácter y nos lleva más hacia afuera, ¿sí? Entonces, bueno, hay una serie de preguntas que yo siempre pienso que nos debemos de hacer en cuanto a nuestra alimentación, ¿no? ¿Abusar de ciertos alimentos, por ejemplo, me hace sentir mejor? Es decir, me apetece mucho comer queso y llego a casa y me atraco de queso y luego observo cómo me siento. El alimento es un premio para mí. Pensar que desde muy pequeños el bebé llora y cuando el bebé llora, ¿qué hacemos? Le enchufamos el biberón. ¿Sí? Eso es lo primero que hacemos con nuestros hijos. Es decir, no paramos a... El niño igual quiere que lo cojas y lo abraces. No necesita comer. ¿Sí? Solo está pidiendo que lo cojas y lo abraces. Pues eso es un poco lo que nos pasa de adultos, ¿no? Que a veces tenemos carencias a nivel emocional y llegamos a casa y abrimos la nevera y nos comemos todo lo que nos encontramos, ¿sí? Igual lo que necesitamos es que nos den un abrazo. Entonces el alimento está supliendo ahí emocionalmente algo que tenemos que trabajar de otra manera. ¿Cómo por aburrimiento? Hay muchas personas que vienen y te cuentan, ¿no? Que, bueno, cuando estaba trabajando fuera de casa no pensaba en comer todo el día, pero ahora estoy en casa y cada 5 minutos voy a la nevera. Y eso no es hambre. Bueno, sí es hambre emocional, pero no es hambre de que tu cuerpo esté pidiendo un alimento. Y luego me atraco a comer realmente cuando estoy emocionalmente desequilibrado, es decir, he tenido un mal día y entonces llego y lo compenso con comida. La comida no es un premio ni es un castigo. La comida es energía y es la energía que usamos para que nuestro cuerpo físico de alguna forma funcione, pero no es ni un premio ni un castigo en nuestra vida. Y entonces, bueno, quería deciros que el alimento mejor que tenemos es tener pensamientos positivos, ¿no? Esa es un poco la conclusión, que nuestra mente también tiene que ver mucho en nuestra alimentación. Normalmente es algo que no se relaciona, pero bueno, como Sergio os ha dicho muy bien, ¿no? al inicio de esta conferencia, al final todo llega al mismo punto, ¿no? Y cuando uno está equilibrado, también come equilibradamente y también le apetece comer de forma equilibrada. Es todo un círculo vicioso, ¿no? Como peor estoy emocionalmente, más me cuesta comer bien. Como más desequilibrada estoy, más me apetece lo que no debo comer, ¿no? Ahí está el punto del equilibrio. Bueno, pues por mi parte nada más, pues muchísimas gracias.